Creo que este es el mejor informe de política monetaria. Este quizás es un comentario más para mis colegas economistas. El más rico en contenido, el más rico en análisis que son novedosos y que no se han presentado. Voy a mencionar algunas de las cosas que a mí personalmente me resultaron interesantes y creo que aprendí mucho leyendo este informe. Hay todo un análisis, por ejemplo, de cómo son los ciclos económicos comparando el de Argentina con los de países latinoamericanos, es decir, la prociclicalidad del consumo, de la inversión, de las exportaciones netas. Me parece muy interesante para entender cómo uno debiera anticipar la recuperación o el ciclo económico en Argentina. Hay un apartado interesante sobre la desinflación en Brasil. Ustedes saben que Brasil ha un proceso muy fuerte de desinflación, ha pasado su inflación del 11% anual a menos del 4% en los últimos meses, así que hay un análisis importante sobre eso. Hay un análisis sobre la diferencia entre el índice de precios del GBA, que era el que el Banco Central venía usando como referencia, con el índice de precios nacional, que por supuesto es una novedad de este primer IPOM. Hay un análisis sobre cómo medir la difusión del crecimiento, es decir, cuando vemos que el crecimiento a veces es dispar en los distintos sectores de la economía, pero hay medidas estadísticas que nos permiten ver cuál es el alcance de ese proceso de crecimiento. También muy interesante ese análisis. Y finalmente un apartado puntualmente sobre la hoja de balance del Banco Central. Yo creo que esto lo mencioné la última vez que nos juntamos en el informe de estabilidad financiera, que el Banco Central va a moverse las normas NIF de contabilidad. Esto va a implicar un cambio bastante significativo en cómo lucen los números del Banco Central, y van a encontrar un apartado donde van a ver la evolución contable del patrimonio, la evolución económica y la evolución de liquidez del Banco Central. Así que algunos números un poco impactantes los mostramos en un curso para periodistas hace unas semanas, pero ahora están disponibles para que todos lo usen en un apartado. Y después se han tomado el esfuerzo para hacerlo más corto. Vieron que a veces es más difícil hacerlo corto que largo, así que también encima de todo ese material es más corto y más rápido para leer, así que lo recomiendo muchísimo. Bueno, voy a arrancar con algunos mensajes centrales antes de empezar la presentación, que me parece importante decir efectivamente qué es lo que queremos comunicar y transmitir hoy en esta charla con ustedes. Primero, bueno, ustedes saben que el Banco Central ha definido un régimen de metas de inflación. Las metas son de un rango de inflación entre 12 y 17 para este año, un rango de 8 a 12% para el año que viene, y hablábamos siempre del 5% en el año 2019. En realidad, cuando ustedes miran los números, ese 5% era 5% más menos 1,5%, pero nos pareció que era importante fijar un número en el año 2019, que es el 5%, que creo que también se ha mencionado mucho y muchos lo han tomado como referencia. En el mismo espíritu, nos parece que es más importante para el año 2018 también referenciar un número, con lo cual el Banco Central va a estar referenciando al centro de la banda de 8-12, es decir, que de acá en más ya está escrito este informe de política monetaria de esta manera. Nuestra referencia para el año que viene es la búsqueda de una inflación del 10% con un rango de intervalo de más o menos 2 puntos. Así que ese sería, digamos, un pequeño cambio cosmético de cómo presentar la meta del 8-12 del año que viene. El segundo punto es, bueno, obviamente el centro de lo de hoy es este año cómo andamos, o sea, qué es lo que pasa con la inflación, qué pasa con el cumplimiento de la meta del 12-17. Los números son bastante elocuentes en lo que ha ocurrido hasta ahora en el año. Como hemos comentado anteriormente, arrancamos el año con una inflación nacional del 36,6% en su medición interanual. Dijimos la última vez que nos encontramos que en julio íbamos a estar entre un rango de 21 y 22%. El número recientemente publicado de la inflación de junio ubica la inflación interanual en 21,7%. Es decir, que hemos tenido un proceso de desinflación muy significativo en estos primeros 6 meses de año, que ha reducido la inflación interanual en 15 puntos. Así que quedó atrás aquello. Hoy estamos en el rango del 21-22% de inflación, con lo cual para ubicar la inflación dentro del rango de la meta nos quedan 4,7 puntos de baja interanual de acá a fin de año. Hemos hecho 15, faltan 4,7. Bueno, me parece que no necesito decirlos que quizás esos últimos 4 o 7 van a ser más difíciles que los primeros 15.
pero la verdad es que es tan solo una fracción de lo que hemos hecho hasta ahora. Y la verdad que los encaramos sobre la base de números relativamente buenos de mayo y junio, con una inflación de 1,3 y 1,2 como para arrancar esta segunda mitad del año. Vendríamos a decir, es el segundo tiempo del partido, ¿no? Jugamos el primer tiempo, ahora arrancamos, estamos en los primeros minutos del segundo tiempo, falta muchísimo todavía, y parte de la presentación de hoy va a ser dar algunos elementos por los cuales podemos pensar que la inflación en el segundo semestre va a ser sustancialmente más baja que la del primer semestre. Recuerden que el año pasado, el segundo semestre tuvo una inflación que fue 1/3 la del primer semestre. No esperamos exactamente la misma diferencia, pero creemos que hay elementos para pensar que la inflación en el segundo semestre va a ser significativamente más baja que la del primer semestre. Les doy como un anticipo de las cosas que vamos a estar viendo. La inflación de mayoristas, por ejemplo, que algunos lo toman como una suerte de predictor de qué es lo que puede estar pasando con el componente minorista, en este momento se está moviendo en un rango de entre 12 y 14% anual, o sea, muy significativamente por debajo del de minoristas. Ahora, dicho esto, el Banco Central, digamos, no sé si decir, digamos, cuál es, definirlo como la mayor preocupación que tiene para el segundo semestre, o aquello a lo que más presta atención, o aquello que más lo ha, de alguna manera, asignado en el curso de la política monetaria los últimos meses, es un fenómeno que también lo vamos a repasar aquí, y es que la inflación núcleo, más allá de haber hecho una baja muy significativa en el año pasado, muestra una persistencia que nosotros, con la cual no estamos plenamente cómodos. Y la persistencia de esa inflación núcleo en los últimos meses es lo que nos ha obligado, o nos ha conducido, o nos ha incentivado a endurecer la posición de la política monetaria en los últimos meses. Nosotros esto ya también lo hemos discutido. Una política monetaria que empezó con mucha dureza por allá por el segundo trimestre del año 2016, después a medida que la inflación fue bajando, fuimos de alguna manera reduciendo la tasa de interés nominal, acompañando el proceso de desinflación. Yo he argumentado que quizás el proceso de reducción de tasas o de relajamiento de la política monetaria, sobre todo en la primera parte de este año, después lo vamos a ver en unos gráficos, quizás ya haya sido excesivo, y entonces a partir de principios de marzo empezamos a revertir un proceso de endurecimiento de la política monetaria que les diría continuó hasta la semana pasada o hasta ahora o hasta este momento. Ha sido un proceso continuo que no ha terminado desde marzo hasta este momento, lo cual ubica en este momento al Banco Central con el mismo nivel de dureza que tuvo, monetaria en términos de tasa de interés real, ahora lo vamos a ver en un ratito, que tuvo por allá por mediados del año pasado y que fue el nivel de dureza monetaria que nos permitió reducir muy significativamente la inflación en la segunda mitad del año pasado. Esto que yo comentaba antes, que la inflación en el segundo semestre fue 1/3 que la inflación en el primer semestre del año pasado. Es decir, que el Banco Central vuelve a ese nivel de dureza con una cosa un tanto paradojal, es decir, aquel nivel de dureza nos permitió llegar a un índice de 1,3, 1,2 en enero y diciembre, y ahora volvemos a ese nivel de dureza arrancando de 1,3, 1,2. ¿Y por qué el Banco Central vuelve al mismo nivel de dureza que le permitió bajar de 1 a 1,3, 1,2, estando en 1,3, 1,2? Porque justamente si vamos a cumplir con la meta del 2017 y sobre todo vamos a poner la inflación este año de una manera consistente con la meta del año que viene, necesitamos una inflación que esté claramente por debajo de 1% en el último trimestre de este año, y para eso necesitamos tener una posición dura en términos de política económica que nos asegure que ese es el camino que la economía va a ir llevando adelante. Por supuesto, con lo cual es desafiante el segundo semestre, pero definitivamente creo que estamos tomando las decisiones que tenemos que tomar para asegurar justamente que el proceso de desinflación siga consolidándose. Como les digo, hoy llego a esta conferencia con dos últimos números de inflación, que es 1,3 y 1,2,
que son números muy positivos estos dos últimos. Y el último tema con el cual voy a terminar mi presentación hoy tiene que ver con el efecto de la desinflación sobre el nivel de actividad. Ustedes saben, lo hemos discutido muchísimo esto durante todo el año pasado. ¿Qué le hace a la actividad económica buscar un proceso de desinflación tan fuerte como el que hemos hecho? Repito, en los últimos 6 meses la inflación interanual bajó en 15 puntos y nosotros argumentábamos que la baja en la inflación era reactivante para la economía. A diferencia, debo decir, de muchos colegas que veían como que era demasiado agresivo ese objetivo de desinflación y que eso iba a tener un efecto dañino sobre el nivel de actividad económica. Lo cierto es que en tanto la economía argentina empezó a reducir su tasa de inflación, la economía argentina volvió a crecer y vamos a ver ahora en el arranque de la presentación que ese crecimiento en realidad se ha ido haciendo cada vez más robusto a medida que la inflación ha ido bajando. Así que me parece que eso también es un tema que debemos todos nosotros y, repito, mis colegas economistas, volver a replantear esas dudas que en algún momento se manifestaron respecto a un Banco Central agresivo en su objetivo de baja de inflación y que me parece que se confirma, al menos lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, que la baja de inflación es, como dijimos en algún momento, lo más reactivante que puede tener la economía. Hoy entonces voy a concentrarme en 3 puntos centrales. Vamos a repasar un poquito en términos de actividad económica qué está ocurriendo. Me voy a referenciar aquí puntualmente a los temas que más tienen que ver con Banco Central. Vamos a repasar la situación de inflación en lo que ha ocurrido en este año y digamos, los elementos que nos parece que nos hacen ser optimistas respecto al futuro. Y finalmente repasar cuál es la situación de política monetaria y dónde estamos en este momento. A ver si me responde. A ver. ¿Qué pasó? Se enojó. Se apagó el proyector. Hizo que era bueno lo que había que mostrar, ¿no? Bueno, voy comentando mientras espero que lo puedan recuperar, si no vamos a tener un serio problema. Pero sin embargo está el proyector. Es el software es el software. Bueno, pues sigo. Sí, tengo la presentación. Sí, yo voy a seguir entonces, mientras tratan de volver a ubicarla. Entonces, lo primero que quería comentar, mientras rebotean la máquina, lo primero que quería comentar, silencio, por favor, silencio. Lo primero que quería comentar es, la economía giró y comenzó a crecer en el tercer trimestre del año pasado. Tenemos los números del tercer trimestre, que fue un crecimiento del 0,1 en el tercer trimestre. Ese crecimiento después subió al 0,7 en el cuarto trimestre del año pasado. Subió a 1,1% en el primer trimestre de este año. Y nosotros, ¿se acuerdan que siempre hemos mencionado acá el Naucas, que ese es el estimador que tiene el Banco Central? De hecho, lo hemos dado a medida que la economía argentina empieza a tener más estadísticas confiables. Hemos hecho una nueva versión que lo llamamos el predictor contemporáneo del PBI
y ese nos está dando en este momento, que también está presentado en este documento, y ese nos está dando un crecimiento de aproximadamente el 1% en el segundo trimestre del año pasado, de este año. Estos crecimientos, a ver si ahí lo vamos a poder ver. ¿Intento? A ver, Mauro, si vos me lo podés pasar. Ahí está, ahí está. Ahí pueden aplaudir ahora. Sí, sí. Bueno, fíjense, entonces decía 0,10711 y el estimador nuestro contemporáneo del PBI está dando 0,99 para el segundo trimestre, pero lo que pusimos arriba es qué implica eso en tasa de crecimiento anualizada. Es decir, por ejemplo, un crecimiento del 0,99 en un trimestre contra el trimestre anterior desestacionalizado, quiere decir que la economía está viajando a un ritmo de crecimiento del 4% anualizado. Fue 4,3 en el primer trimestre del año, fue 2,8, es decir que tenemos ya 9 meses de un crecimiento relativamente robusto y hasta uno podría decir fuerte. Recuerden que Argentina viene de 5 años sin crecimiento económico, con lo cual este es un cambio bastante significativo. Cuando uno mira, por ejemplo, las expectativas del relevamiento de expectativas de mercado, lo más interesante es que nadie piensa que esto va a caerse o menguar el año que viene, sino que la gente está viendo un proceso de crecimiento realmente sostenido. Entonces, pasarlas vos porque no quiero meter más la pata. Esta segunda placa lo que muestra es los componentes del PBI, es decir, este crecimiento, ¿a qué factor corresponde? ¿Es el consumo el que está creciendo? ¿Es la inversión la que está creciendo? ¿Son las exportaciones? Y ustedes ven ahí cómo fue, básicamente la línea asombrada es la recesión de 2015-2016 y en el tercer trimestre del 2016 comienza la recuperación. Estos, por supuesto, los datos que tenemos son hasta el primer trimestre, que son los datos de cuentas nacionales. Estos datos ustedes ya están publicados, los conocen, pero simplemente lo que queríamos enfatizar en esta placa, que fíjense que para el primer trimestre de este año ya todos los componentes de la demanda agregada estaban creciendo. Es decir, estaba creciendo el consumo, estaba creciendo la inversión, estaban creciendo las exportaciones netas y estaba creciendo aunque más establemente el consumo público. Es decir, todos los elementos ya es una recuperación de donde todos los elementos de la demanda agregada crecen. Esos, por supuesto, datos para el primer trimestre en términos de desagregación. Vemos un impulso muy grande por el lado de la inversión. Acá es donde empiezo a relacionar a la disponibilidad de crédito y al rol que tiene el Banco Central en esta recuperación. Fíjense que lo que tenemos es la línea azul es el indicador de inversión en equipos durables de inversión, que es uno de los componentes de la inversión principales, y la línea que tiene los puntitos es una estimación que se construye antes de que esté el número de cuentas nacionales, que está construido sobre la base de producción de bienes de capital locales e importación de bienes de capital. Es decir, combinando la producción local y la importación, uno construye esa serie que, si ustedes ven a lo largo de la historia, es un muy buen predictor de lo que después el PBI va a reportar como inversión en equipamiento, y lo que vemos es que ese en el segundo trimestre de este año ha tenido un aumento muy significativo, llevándolo a valores que son pico histórico. Así que una muy buena perspectiva para la inversión. Y finalmente lo que nos cabe aquí, que es el crédito, ¿no? El ciclo del crédito. Si ustedes miran esta gráfica, lo que van a ver es que cuando la economía recupera, por ejemplo aquí en el ciclo después de la crisis de la convertibilidad, o aquí después de la crisis del 2008-2009, o recesión del 2008-2009, hay una recuperación del crédito, pero el crédito recupera con cierto rezago. Es decir, la economía empieza a recuperar y después que lleva varios trimestres de recuperación, ahí el crédito empieza a acompañar. Bueno, tanto en la última recesión como en esta recuperación, la recuperación del crédito es muchísimo más fuerte y es muchísimo más simultánea. A nosotros pensamos que esto puntualmente este año tiene que ver con, de alguna manera, las reformas estructurales que hemos impulsado en el sector financiero. Ponemos ahí el comienzo de un boom crediticio. La verdad que cuando uno mira los números de evolución del crédito son realmente muy impactantes. No ya lo que veníamos hablando de que prendarios y personales están creciendo a tasas del 50%, con lo cual si uno los compara con una inflación del
21 a 22%, son tasas de crecimiento reales altísimas, sino que en los últimos, diría, semanas, último mes, el crecimiento del crédito comercial realmente ha despegado de una manera muy significativa, ya muy por encima de una tasa en el MIB monetario de más del 40%. En realidad en este momento está creciendo más fuerte el crédito comercial, esto es el crédito a empresas que el crédito a las familias, patrón que durante el año pasado fue diferente. El año pasado lo que sostenía el crédito eran los créditos personales con el crédito corporativo, quizás un poquito más viniendo de atrás. En este momento es el crédito comercial el que está creciendo más fuertemente. Así que me parece que son todos elementos muy auspiciosos para la evolución del PBI en los próximos meses. Bueno, pasemos, eso es lo que le quería comentar de actividad, es decir, me parece una perspectiva muy positiva de la evolución de la economía en términos de actividad en los últimos, en este año y diría en los últimos 9 meses o el último año. Vamos entonces a hablar un poquito de inflación. Esta es la evolución de la inflación durante este año, donde quizás la novedad en junio es el advenimiento del índice de precios nacional, que nosotros habíamos planteado, siempre habíamos dicho que nosotros íbamos a seguir como para nuestra meta y verificar el cumplimiento de nuestras metas, la inflación publicada por el INDEC con mayor alcance geográfico, y la verdad que siempre aspirábamos a tener el índice de precios nacional. Imagínense, por ejemplo, si la Fed definiera su política monetaria en función de la inflación en la ciudad de Washington, o sea, sería como un absurdo verdaderamente. Entonces a nosotros la verdad que era lo que de alguna manera estábamos haciendo, porque estábamos definiendo la política monetaria en función de la inflación en el área metropolitana, que por supuesto en el caso de Argentina tiene una relevancia cuantitativa muy importante, pero obviamente uno quiere tener una visión mucho más integral de la inflación. Junio, por ejemplo, ustedes saben, la inflación en San Luis fue 1%, la inflación en Córdoba fue 0,9%, es decir, que hay una diversidad muy importante y muy rica entre las regiones, y una institución como el Banco Central tiene que apuntar a una inflación nacional. Es decir, que el número que teníamos fue de un 1,2 con un núcleo de 1,3, es decir, números un poco más bajos de lo que estábamos viendo, pero nuevamente muy contentos y muy satisfechos con tener este indicador. Un tema es cómo íbamos a empalmar, es decir, cómo íbamos a construir, por ejemplo, un índice, cómo íbamos a empezar a trabajar, dado que en estos desafíos que tenemos en las metas de inflación en Argentina, como el año pasado, que las tuvimos que arrancar sin medición de inflación, y ahora con un cambio del índice por la mitad, entonces en un primer momento no sabíamos si íbamos a empalmar directamente cuando apareciera el índice, o la verdad que el INDEC dijo voy a publicar los datos desde enero. Lo cierto es que los datos de crecimiento de precios de enero a mayo dieron exactamente idénticos GBA del índice nacional, con lo cual tornó abstracta la discusión sobre cómo vamos a empalmar. Tomamos directamente el índice nacional desde enero para la medición del cumplimiento de la meta, y lo que vamos a hacer de aquí a diciembre, que todavía no vamos a tener un interanual del índice nacional, es que lo vamos a empalmar con los datos del año pasado del índice de GBA, que es básicamente el número que nosotros usábamos para la medición de la meta del año pasado. Con lo cual eso me lleva a la placa siguiente, que es ver cómo ha ido reduciéndose la tasa, lo que comentaba antes al principio en la introducción, de 36,6 a el 21,7. El 21,7, entonces, para ser muy preciso, es la inflación acumulada, se toma la inflación del nacional durante el año 2017 y se toman los 6 meses del GBA INDEC de la segunda mitad del 2016. Es la manera de construir un interanual para el nacional, que hoy el INDEC no lo publica. Ya en diciembre, por supuesto, tendremos el interanual del nacional y ya estaremos trabajando con eso. Por supuesto que en el medio, en los últimos meses, empezamos a tener los interanuales del GBA. Por supuesto, son números que vamos a estar mirando también. Hoy el índice de GBA pasa a ser un subcomponente del índice nacional. Eso tuvo una evolución de 27,5, 24 y 21,9. Esto lo hemos hablado muchas veces. Estos índices no presentan tampoco tanta diferencia entre sí, pero bueno, hay que precisar cuál es el que vamos a estar usando. Pero hay un fuerte proceso de desinflación en la primera mitad de este año. Nos ubica en este momento en la inflación más baja desde el año 2009, con, a mí me parece una particularidad importante,
que es que nadie piensa que esta inflación va a volver a subir, sino que las expectativas que el mercado tiene es que esta inflación va a seguir bajando. De hecho, lo que tenemos o hemos incorporado ahí son las expectativas del relevamiento de expectativas de mercados hacia adelante, y ese es básicamente el sendero que el mercado está esperando que va a ocurrir con la inflación. Así que me parece que eso, por un lado, es estar en el buen camino. Y otra característica que me parece importante destacar de este 21,7, de esta inflación que es la menor en los últimos 9 años, es que nosotros decimos fue una desinflación sin atajos. No fue una desinflación que se produjo porque de alguna manera se estaba atrasando el tipo de cambio, no fue una desinflación que se produjo porque se estaban atrasando las tarifas de algunos servicios públicos, casi les diría al contrario, han sido un momento de recomposición, en particular de las tarifas. Entonces, por ejemplo, acá si descomponemos entre regulados y no regulados, vemos que en este último año el cambio en regulados ha sido mucho más significativo en el último año, lo cual implica que cuando uno mira los precios no regulados, están en este momento evolucionando, me refiero a los últimos 12 meses, a una tasa sustancialmente más baja que aquella que los argentinos vivieron en los últimos desde el 2009, o sea, en los últimos 7, 8 años. Entonces me parece que eso también es importante destacar. Ahora bien, hablemos un poquito de lo que, hasta ahí estamos, 15 puntos de desinflación, buenos números para mayo y junio, una desinflación que no ha tomado atajos en su proceso. ¿Qué podemos pensar hacia el futuro? Bueno, voy a marcar 3 elementos que me parecen relevantes para ayudarnos a pensar la inflación de los próximos 6 meses. La primera es mayoristas. Si ustedes miran, los precios mayoristas han tenido un proceso de desaceleración que ha sido mucho más pronunciado que el índice de precios minoristas. Esto lo vemos hasta el número de junio. Hay tres indicadores de precios mayoristas, pero en este momento la inflación se ubica entre 12 y 14%. Es decir, esto cuánto han aumentado los precios mayoristas en los últimos 12 meses. Muchas veces hay gente que analiza, digamos, el mayorista como de alguna manera el primer punto en la cadena comercial, es el que le pone presión a la cadena comercial. Bueno, esto es lo que estamos viendo en términos de cómo se mueven estos precios. Es un escenario totalmente diferente al que teníamos el año pasado, cuando encaramos el segundo semestre, donde ni les quiero mostrar lo que era la evolución de los precios mayoristas en este momento. En este momento esto realmente genera un margen muy interesante hacia futuro y un arranque del segundo semestre también bastante interesante. El otro punto que quería comentar es algo bastante significativo, que fue cómo se condujeron las paritarias durante este año. Si ustedes miran, las paritarias de alguna manera se adelantaron este año. Es decir, que aquello que en años anteriores quizás tenía 3 momentos en los cuales los salarios aumentaban, en este año básicamente se anticiparon. Un ejemplo, por ejemplo, veo gente acá de la construcción, que fue un ejemplo donde básicamente aquello que eran 3 reajustes pasaron a ser 2, y este adelantamiento de los ajustes, creo que en comercio también ocurrió lo mismo, básicamente lo que generó es un aumento del salario real, porque al trabajador le llega el aumento salarial antes y no después. Entonces, cuando uno compara el salario real a lo largo de la vida de ese contrato, hay un aumento del salario real. Pero lo cierto es que, de alguna manera, esos aumentos ya ocurrieron. Y si ustedes miran y comparan lo que es la evolución del segundo semestre en términos de lo que queda salarial, es diferente este año a los años anteriores, porque de alguna manera aumentos que en los años anteriores se dieron en la segunda mitad del año, ya se dieron este año en la primera mitad. Entonces me parece que también es un elemento interesante a tener en cuenta. Muy bien. Por supuesto que además también nos redobla nuestro compromiso con que la inflación baje, porque es ahí donde está la defensa de ese salario real y en gran medida el motivo por el cual la baja en la inflación ha sido tan reactivante. Entonces, ese es el segundo elemento. El tercer elemento son las expectativas ancladas. Las expectativas de inflación, ustedes saben, son muy importantes porque de alguna manera determinan la evolución, es básicamente la percepción que tienen los agentes sobre cómo va a ir evolucionando. Aquí ustedes lo que tienen son las metas, ¿no? 12, 17, ahora ya pusimos el 10 y el 5, y lo que es la línea roja es las expectativas que tenía la gente sobre la inflación de los próximos 12 meses en cada momento. Es decir, por ejemplo, aquí en junio del 2016,
la gente pensó que la inflación en los próximos 12 meses iba a ser 21,5%, ¿correcto? 21,5%. Terminó siendo 21,7%, bastante bien. De hecho, publicamos un blog en la página del Banco Central diciendo, bueno, a ver qué tan bien le fue al REM en su anticipación de las expectativas de inflación, y la verdad que allá en junio, fíjense, con una inflación que en ese momento estaba en niveles muchísimo más altos porque veníamos saliendo de ese primer semestre, había un anclaje de las expectativas realmente muy significativo, y fíjense cómo esas expectativas han ido convergiendo y hoy ya básicamente están dentro de la meta de este año. Recuerden, esa es la inflación que la gente espera para los próximos 12 meses, pero el hecho que las expectativas estén ancladas a pesar de la evolución que ha tenido la inflación, ahí ven ustedes que la inflación ha ido convergiendo rápidamente esos valores, es un elemento, me parece que es central, es un elemento establecido y es un elemento que aporta estabilidad para el segundo semestre. Así que esos serían los elementos, yo les diría quizás más notables, digamos, de optimismo para el segundo semestre, más allá, repito, de que los números de mayo y junio también son muy alentadores, pero precios mayoristas con una fuerte desaceleración, expectativas ancladas y paritarias que de alguna manera ya generaron y ya produjeron los aumentos en salarios este año, me parece que son elementos que de alguna manera ayudan a encarar el segundo semestre. Bien, porque claro, esta es la placa que vamos siguiendo y que vamos a tener que ir siguiendo hasta fin de año, que es básicamente, nosotros habíamos mostrado al principio de año esta zona aquí, que era básicamente cuánto tenían que aumentar o cuánto tenía que aumentar la inflación núcleo a lo largo del año para que la inflación total a fin de año estuviera en 13, 12 y 17. Es decir, si era 12, la inflación núcleo tenía que aumentar 9,4 y si era 17, la inflación núcleo a lo largo del año tenía que acumular un 14,4. Entonces esto lo miramos nosotros permanentemente. Acá hay una pequeña corrección de 14,4 a 14,9 porque esto está computado con la incidencia de regulados que el propio mercado estima. Cuando uno hace el relevamiento de expectativas de mercados, le pregunta a la gente cuánto uno espera que va a ser la inflación y cuánto uno espera que sea la inflación núcleo. Entonces el mercado nos está dando una estimación del impacto de los regulados sobre el nivel de precios, y lo que hemos hecho acá con el azul es básicamente actualizar esa estimación de los regulados, que hoy es un poquito más baja que la que tenía el mercado a principio de año, con lo cual da algo más de margen para la evolución de la inflación núcleo para el cumplimiento de la meta. Acá estamos, por otro lado, acá lo que aparece con amarillo es la evolución de la inflación núcleo, tomando en cuenta la inflación nacional, y de ahora en más vamos a seguir con el amarillo hacia adelante. Así que, claro, acá también lo vemos, tenemos básicamente 4,2 puntos de inflación núcleo para transitar de acá a fin de año para el cumplimiento de la meta, fueron 10,7, con lo cual necesitamos algo parecido a lo del año pasado. Recuerden, el año pasado la inflación en el segundo semestre fue 1/3 de la que fue en el primer semestre, con lo cual obviamente nadie dice que esto no es un proceso que es desafiante, pero claramente faltan todavía 6 meses y esos son los márgenes con los que estamos trabajando. Dicho eso, repito que el factor nuestro mayor de preocupación es la persistencia de la inflación núcleo. Entonces son distintas medidas de inflación núcleo. Vemos aquí que hubo una desaceleración importante que más o menos termina hacia agosto, julio del año pasado, pero fíjense que después de julio a agosto del año pasado no ha tenido esto la pendiente negativa que nosotros aspiramos y que necesitamos, y que definitivamente necesitamos para ubicar la inflación a fin de año en niveles que estén bien compatibles con el 8-12% o el 10% del año que viene. Por supuesto que el número de 1,3 de junio es un dato que es alentador porque sí está definitivamente por debajo, pero queremos asegurarnos que ese proceso de desinflación, que por supuesto tendrá sus altibajos, siga. Pero esto yo les diría es la preocupación con la persistencia de la inflación núcleo es lo que ha inducido al Banco Central
aumentar el sesgo contractivo de su política monetaria, les diría casi a lo largo de todo este año. La preocupación con este número. Y casi les diría que ese es el mensaje central de hoy, es decir, un banco central que dice una inflación núcleo que se mantiene en niveles que por supuesto quizás son más bajos que los que Argentina supo tener en el pasado, pero que están demasiado rebeldes al proceso de desinflación. Entonces, vamos a ver un poco cómo tratamos eso y con eso ya voy a ir terminando y después ya abriremos a las preguntas de la prensa. Vamos a tratar de entender cómo ha sido el posicionamiento de política monetaria del Banco Central. Entonces, como dijimos varias veces, acá tenemos el proceso, cómo venía bajando la inflación. Esta línea punteada es la inflación real, y esta es la inflación núcleo, esperada por el mercado. Lamentablemente la tengo que mostrar desde ese momento porque ahí fue cuando empezamos el relevamiento de expectativas de mercado y empezamos a tener una medición de qué era lo que esperaba el mercado en términos de inflación núcleo. Fíjense que esto si lo hubiéramos hecho, si hubiéramos hecho el relevamiento, esto hubiera venido de valores más altos. Recuerdo, acá estamos básicamente cerrando el primer semestre del año pasado, y siempre habíamos dicho que a medida que la inflación bajaba, la tasa de interés nominal tenía que acompañar para buscar una tasa de interés real lo suficientemente alta que indujera el proceso de desinflación. Bueno, sin embargo, acá, como ustedes ven, tuvimos una relativa constancia de la inflación núcleo, en expectativas bastante persistente. Sobre fines de noviembre, ya lo hemos mencionado esto, nos entusiasmamos, vimos que la inflación bajaba, pensábamos que estaban dados los márgenes para hacer una baja adicional de la tasa de interés, después lo mantuvimos, acá empalmamos con la tasa de pases, y esto es básicamente, acá ustedes pueden ver, es cómo la tasa de interés real implícita, que esto es lo que muestra, la verde muestra justamente cuán duro está el Banco Central con su política monetaria, había tenido una suerte de relajamiento sobre fines del año pasado. Si ustedes lo miran respecto a la inflación verdaderamente observada, el relajamiento fue todavía más significativo. Yo creo que esto quizás es mejor mirarlo en términos de la núcleo porque nos da una idea de las tendencias de más estables y más de largo plazo. Ahora bien, fíjense, cuando nosotros en febrero nos dimos cuenta que el proceso de desinflación, y esto lo hemos charlado, tomaba un rumbo que no era exactamente el que queríamos, empezamos el 1 de marzo a hacer operaciones de mercado abierto para retirar liquidez, llevar las tasas de interés más dentro del corredor, es decir, una política monetaria más dura, y se acuerdan, el 11 de abril decidimos incrementar la tasa de política monetaria, que es lo que ven acá. En un momento en el cual el mercado estaba bajando sus expectativas de inflación. O sea, esto es un poco diferente a lo que nosotros, porque ¿qué decíamos nosotros? Que estas dos curvas iban paralelas. Sin embargo, en este momento las dos curvas se abrieron. Aumentamos el sesgo contractivo en un momento en el que el mercado... ¿Por qué hizo eso el Banco Central? Lo hizo porque veía que la tendencia de la inflación núcleo no era lo suficientemente desacelerante como la que necesitaba para el cumplimiento de sus metas. Entonces, la señal que le da la evolución o la persistencia de inflación núcleo es que la posición de política monetaria tiene que tornarse más dura, más restrictiva. Y eso es lo que va a generar el cambio de patrón. Cambio de patrón que, por supuesto, el mercado espera. O sea, el mercado espera una desinflación y espera que sí, a medida que sí ya empecemos a consolidar en la segunda mitad del año el proceso de desinflación, la tasa nominal empiece a bajar. Pero fíjense que acá nos estamos ubicando en un nivel de dureza monetaria que es básicamente equivalente a aquella que permitió la desinflación del segundo semestre del año pasado. Hago mucho énfasis en esto porque hemos tenido muchas consultas, ustedes han escrito en la prensa, sobre esto, sobre esta como suerte de paradoja de un banco central que de alguna manera va aumentando el sesgo contractivo de su política monetaria en un contexto de bajas expectativas de inflación. Uno de los elementos que nosotros usamos para la conducción de la política monetaria son las operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto son maneras de retirar liquidez del mercado de manera de ubicar la tasa de interés dentro del corredor.
Porque claro, cuando uno usa los pases como instrumento de política monetaria, uno interviene en las puntas del corredor. Entonces, y en un momento lo que nosotros vimos en febrero es que la tasa de interés se había ubicado en el piso del corredor de pases y que por consiguiente, siendo eso no suficiente en la perspectiva del Banco Central, había que hacer operaciones de mercado abierto, que son las intervenciones nuestras en el mercado secundario del EVAC, donde nosotros de alguna manera absorbemos dinero. Y eso lo vamos a hacer o lo vamos a calibrar en función de lo que necesitamos respecto a la ubicación de las tasas de interés dentro del corredor de pases. Y lo que ustedes pueden ver acá, nosotros decimos un año de endurecimiento monetario, es que fíjense que a lo largo de todo el año hemos ido aumentando el sesgo contractivo de la política monetaria. Eso después se ve en lo que es el verdadero objetivo, que son las tasas de interés de corto plazo. Por ejemplo, lo que muestro acá es el corredor de pases de un día. Fíjense dónde habíamos arrancado por allá por principio de marzo, cuando nos dimos cuenta que la política monetaria estaba demasiado laxa, y fíjense el recorrido que han tenido las tasas de interés durante este año, los fines de asegurar que el proceso de desinflación de alguna manera se consolide. Así que este es básicamente el derrotero que han seguido las tasas de interés, que ustedes ven han tenido un movimiento bastante significativo a lo largo del año, y que básicamente su objetivo final es lo que mostrábamos en el gráfico anterior, que es básicamente generar una tasa de interés real más importante, una posición de la política monetaria más contractiva, y de esa manera inducir más aceleradamente el proceso de desinflación. Termino entonces con una última transparencia, después ya vamos a las preguntas. Esto también lo van a encontrar en el apartado que les comentaba sobre la desinflación en Brasil, que es básicamente la relación entre inflación y crecimiento, y nos pareció que era interesante mostrarlo no solo Argentina, sino también Brasil, porque a veces uno muestra un país y uno dice, bueno, pero Argentina por ahí es diferente, y cuando uno empieza a ver que en los distintos lugares del mundo es exactamente igual, se da cuenta que hay patrones y que no hay nada particular o especial en el caso de Argentina. Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos los momentos en la economía crece y los niveles de inflación asociados. Cada vez que en Argentina aumenta la tasa de inflación, el PBI empieza a decrecer. Cada vez que en Argentina baja la tasa de inflación, el PBI empieza a crecer. En Brasil pasa exactamente lo mismo. Porque claro, la baja de la inflación es muchas cosas, ¿no? Es que se recupera el crédito, que se defiende el consumo a través de un salario real que mantiene su poder adquisitivo, se extienden los horizontes, se genera, lo hemos hablado acá varias veces, mucho más equidad distributiva, porque el impuesto inflacionario es un impuesto que pagan los que menos tienen. Son todos elementos que permiten sostener un mayor nivel de actividad económica asociado a una menor tasa de inflación. Por eso, en realidad, este proceso y este sesgo que ha tenido el Banco Central en bajar la tasa de inflación, para nosotros ha tenido sus frutos, este fuerte proceso de desinflación que hemos tenido este año, y su correlato ha sido la recuperación del nivel de actividad que mostré al principio. Termino yo acá, y con lo cual, Fernando, te pasamos el micrófono a vos para recibir las preguntas que tenemos. Muy bien, les pedimos a todos, por favor, una sola pregunta por periodista para que podamos preguntar, todos. ¿Okay? Buenas tardes, acá Liliana Franco Federico. Y como siempre voy a hacer la misma pregunta de siempre para no romper rutinas, pero te la voy a formular de otra manera. La primera pregunta es, ¿el Banco Central aplica un esquema de inflation targeting estricto o flexible? Y si la respuesta es flexible, en ese sentido mi pregunta específica es, si crees que, si estimás que la brecha del PBI está cerrada y si crees que el tipo de cambio ya llegó a un equilibrio dentro de este esquema de pregunta. Gracias. La verdad que nosotros en este momento tenemos una aplicación del inflation targeting que es bastante estricta. Yo entiendo, para el resto de la audiencia, cuando Liliana habla de flexible, entiendo es meter otras variables, digamos, en la consideración, ¿no? Obviamente, cuando uno mira la Carta Orgánica del Banco Central, habla de objetivos múltiples para el Banco Central. Pero nosotros hemos argumentado muy fuertemente, y creo que esta placa, que no sé si sigue estando ahí, lo demuestra, es que
la mejor manera para el Banco Central de cumplir con todos sus objetivos, que es la de la estabilidad financiera, de preservar el valor de la moneda y la equidad distributiva, es justamente bajando la inflación. Entonces estamos bastante monotemáticamente focalizados en la baja de la inflación. Pero repito, porque nos parece que no hay en este caso un dilema. No es que esto nos hace resignar otro de los objetivos del Banco Central, sino casi le diría todo lo contrario, que la manera más conducente para lograr los objetivos amplios del Banco Central es bajando la tasa de inflación. Respecto a la brecha del producto, te invito, entiendo, Andy, que quedó, ¿no? Hay una estimación de la brecha del producto que está en el IPOM, Liliana, que dice que todavía no estamos en el nivel de pleno empleo, la verdad que no, lo cual también es de alguna manera es que vamos a poder seguir teniendo una recuperación con desinflación, porque estando esa brecha de producto todavía, es que por supuesto está reduciéndose en valor, pero sigue siendo positiva en términos de brecha. Y respecto al tipo de cambio, bueno, lo hemos hablado, sí, me lo has preguntado siempre, siempre hemos dicho que no, que en realidad sí, claro, en algún sentido, en el sentido que hemos hablado, que es el sentido de los activos financieros, siempre está en equilibrio. ¿Te acordás que nosotros decíamos, si vos tenés un activo financiero que no está en su valor de equilibrio, quiere decir que la gente piensa que no es el precio donde va a estar, la gente lo va a comprar para arbitrar a medida que ese activo va a su valor de equilibrio. Esta idea de que el precio de los activos, y lo es el tipo de cambio, sobre todo en un régimen de libre flotación, básicamente ya incorpora de alguna manera las expectativas, las preocupaciones, las perspectivas positivas o negativas que el mercado va asimilando y va de esa manera buscando su punto de equilibrio. En ese sentido muy técnico, muy específico, que no dice mucho más que eso, uno puede decir que el tipo de cambio permanentemente va buscando su equilibrio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Gustavo Bazán, Diario Clarín. Quería, si podría contarme qué están viendo ustedes, cuáles son los problemas que están viendo ustedes con la inflación núcleo, cuáles son los motivos por los que tarda en bajar y acomodarse más rápidamente a las expectativas. Y complementario a esto, si consideran que la devaluación un poquito más acelerada que vimos del dólar el mes pasado, más una suba de combustibles que tal vez fue un poquito superior a lo que se esperaba, los corrió también de la meta de inflación. Gracias. Sí, la verdad que como vos ves, todo el proceso que yo describí de endurecimiento de la política monetaria es un proceso bastante gradual y bastante sostenido que hemos llevado adelante desde principios de marzo, ¿no? Es decir, no se vio afectado por ni el movimiento que tuvo el tipo de cambio nominal contra el dólar, recordémoslo siempre, ¿no? Es interesante volver a ver las últimas semanas, momentos en los cuales el tipo de cambio contra el dólar se depreciaba o apreciaba, pero que el tipo de cambio multilateral hemos tenido muchos movimientos del dólar vis a vis las monedas en las últimas semanas. Y lo cierto es que no hemos visto absolutamente ninguna reacción de los precios a eso, lo cual me parece que es bastante predecible en un esquema de tipo de cambio flotante. O sea, el tipo de cambio que sube, un tipo de cambio flotante que baja, ya empieza a tener, digamos, ese valor de señal que tenía sobre otra cosa, sobre un desequilibrio macro, una corrección nominal que supo tener en Argentina en el pasado, ¿no? Entonces, es muy interesante, uno mira, lo hemos discutido acá varias veces, lo que ha sido la reacción de los precios al Brexit, lo que ha sido la reacción a la crisis en Brasil, lo que ha sido las acciones norteamericanas y lo que ha sido también quizás el reacomodamiento de las últimas semanas, y uno no ve un cambio en la dinámica de precios producto. Eso me parece que es extraordinariamente sano, lo hemos hablado acá muchas veces. La inflación núcleo, bueno, a ver, volvemos a la misma explicación. Para aquellos que pensamos que el proceso de inflación es un proceso primordialmente monetario, fue el propio relajamiento de las condiciones monetarias que hicieron que la inflación núcleo no tuviera ese proceso descendente que tuvo. Todos sabemos que la política monetaria actúa con rezagos, tenemos una discusión
desde lo técnico, si esos rezagos son 6 meses, son 12 meses o es más, con lo cual de alguna manera yo creo que el proceso que hemos visto en la primera mitad de este año en algún sentido refleja un poco todo ese relajamiento que tuvimos, que no es solo de enero y febrero, sino que es un proceso que venía dándose desde antes, y a su vez la contracción que hemos implementado desde febrero en adelante, desde marzo en adelante, también va a llevar un tiempo para verse, ¿no? Esos son procesos que no son lineales, son procesos que tienen sorpresas, como mencionaste vos, lo de combustibles, que terminó siendo más que lo que inicialmente se podría haber pensado. Entonces son sorpresas que le dan alguna no linealidad, le dan mucho ruido al proceso, pero subyacente están las condiciones monetarias, y nosotros estamos convencidos que, bueno, justamente lo que hemos hecho en esta primera mitad del año tiene que ver con, digamos, cambiar la perspectiva de inflación segunda mitad del año, y también, ya como he insistido, ir arrimando el bochín para el año 2018. Sí, buenas tardes, Marcelo Batis de la agencia DIN. Sí, Federico, vos en un informe anterior vos habías dicho que cambiar las metas equivale a no tener metas. Bueno, aceptándolo. Lo que todos sabemos, recurriendo a los números que están disponibles, bueno, la inflación del primer semestre fue del 11,8%. Según un cálculo de Elipsis, para que se cumpla el 17%, en el segundo semestre el promedio mensual tiene que ser de 0,76. Bueno, ya en julio, en el mejor de los casos, la inflación va a ser igual a la de junio, o sea, 5 décimas más que el 0,76. Y acabas de decir que el Banco Central espera para el último trimestre que la inflación sea inferior al 1%. O sea, uno da vuelta a los números de la manera que quiere y no se llega al 17%. ¿Qué tenemos que pensar? Digamos, ¿qué tiene el Banco Central? ¿Qué instrumentos tiene el Banco Central como para que no creamos que ese 17% es nada más que una expresión de deseos? No, a ver, tenemos 15 puntos de desinflación. Se han producido 15 puntos de desinflación. Bueno, en la perdón, economía, estamos comparando con un primer semestre del año pasado, ahora el segundo semestre, por ejemplo, agosto fue 0,8 el año pasado. No, lo tenemos totalmente Y presente. bueno, Pero va a ser mucho más difícil bajarlo. Tenemos 15 puntos de desinflación en la primera mitad. Estamos tomando las decisiones de política monetaria para cumplir con la meta de este año. Hemos dado los argumentos por los cuales pensamos que la perspectiva para la inflación en el segundo semestre luce alentadora. Por supuesto, va a ser un proceso que va a tener idas y vueltas, va a tener shocks, no va a ser la inflación el mismo número en el segundo semestre, va a tener meses que va a ser más y meses que va a ser menos. La política monetaria opera con rezagos. El año pasado la inflación en el segundo semestre fue un tercio de la inflación que fue en el primer el segundo semestre, fue un tercio de lo que fue en el primer semestre. Con lo cual, yo lo que digo es, acabamos de terminar el primer tiempo. Acabamos de terminar el primer tiempo, vamos en la mitad del año. Hay mucho tiempo todavía por delante. Sí, Federico, Jairo Stracha de Diario Perfil. Dos comentarios le pido. Uno, usted dijo que fue todo un año de endurecimiento de política monetaria con tasas que uno puede decir elevadas. ¿Por qué, cuál es su comentario o su percepción de por qué no se trasladaron al ahorrista que piensa en un plazo fijo, que en muchos casos se ofrecieron, no sé, 15, 16, 17%? Y el otro comentario tiene que ver con cómo ve el Banco Central que entidades como Mercado Pago salgan a ofrecer créditos. Gracias. Sí, bueno, digamos, el juego de tasas activas y tasas pasivas es un juego complejo. La verdad que nosotros lo que estamos viendo últimamente es que, y creo que lo refleja cuando lo mostraba, que las tasas en el mercado de call han subido, es que se empieza a dar en el sector financiero un fenómeno por el cual la demanda de créditos empieza a tomar una velocidad lo suficientemente importante para inducir a los bancos a ir a buscar ese fondeo y buscar ese objetivo que vos sabés, Jairo, que nosotros buscamos, que es una tasa de interés real positiva para el depositante, que es lo que va a inducir el proceso de crecimiento del sector financiero y del ahorro a través del sector financiero. Y la verdad que me parece que lo estamos viendo más, de manera más palpable en las últimas semanas por el crecimiento del crédito. Lo estamos viendo justamente por el aumento en las tasas de interés de corto plazo, que es básicamente lo que inducirá ese proceso de crecimiento de las tasas de interés pasivas, que quizás no se dio, quizás en la medida que a nosotros nos hubiera gustado en la primera mitad del año. Eso era la primera pregunta. ¿Y la segunda? Bueno.
No, hemos sido nosotros muy claros al respecto. Todo lo que sume a la competencia en el sector financiero va a ser bienvenido por el Banco Central de la República Argentina. El mercado pago entra dentro del mundo de lo que se llama las fintech, que tiene una característica muy particular y muy diferencial respecto de los bancos. Por un lado, porque no toma depósitos, entonces gran parte del marco regulatorio de los bancos está orientado a instituciones que toman depósitos, estas son las fintech, no toman depósitos. Por otro lado, a su vez los bancos tienen unas ventajas impositivas, por ejemplo, el financiamiento a través de los depósitos no paga impuesto a las ganancias, ¿no? la renta, entonces, y la fintech, el capital que tienen, tiene que pagar impuesto a las ganancias, así que es como una de cal y una de arena. Nosotros lo que hemos discutido este tema con las entidades financieras, hemos dicho nosotros no vamos a reducir la competencia, sino todo lo contrario, con lo cual, hecho la semana pasada, creo, aprobamos una normativa por la cual les permitimos a los bancos tener sus propias fintech. Entonces los hemos invitado a los bancos a competir, ya que si piensan que ese es un mercado que de alguna manera les desafía su negocio, bueno, entonces que ellos también vayan a esa cancha y jueguen en esa cancha con la igualdad de condiciones que tienen esos otros jugadores. Así que pensamos que esto es sumamente positivo. Es un mercado de intermediación financiera que trabaja mucho más desreguladamente. Tiene sentido que así sea, porque no está en juego el depósito de un depositante, y nos parece que va a ser muy creativo y que va a abrir un montón de avenidas y muchos desarrollos muy interesantes y novedosos para el sector financiero. Así que celebramos, digamos, esa competencia. Sí, acá, Cecilia Bauflet. Recién, Federico, cuando hacías la presentación hablabas de un proceso de desinflación que era constante y mostrabas ese 21,7. Ahora, el mercado prevé las consultoras hablan de una inflación de alrededor del 2 para julio, y en agosto del 2000, que fue el número que hubo en julio del 2016, en agosto del 2016 la inflación fue del 0,2%, por una cuestión técnica, pero fue del 0,2%. No tenemos altas chances de que, o muchas chances de que en los próximos 2 meses veamos una interanual más alta de la que vimos en junio. Probablemente no en julio, pero agosto claramente sí es un desafío, ¿no? Porque ese 0,2 todos recordamos fue por básicamente la reversión del aumento tarifario de gas, entonces generó un valor negativo que después, por supuesto, ¿perdón? Pero también se tomó en cuenta cuando se descontó, digamos, la diferencia contra abril o mayo del año pasado, que se compuso ese número tan alto, ¿no? Claro, sí, pero por eso, obviamente nos va a generar un desafío en agosto en términos de la interanual, definitivamente. Por supuesto que después, en octubre del año pasado, el número fue bastante alto, porque ahí fue cuando se volvió a reinstalar el aumento del gas. Con lo cual, de hecho, nosotros esto siempre lo hemos dicho, que el año pasado la desinflación fue realmente muy significativa, fue 1,4% por medio por mes la inflación, pero justamente estos altibajos que tuvimos durante el semestre no lograron percibir, me parece, con la contundencia que tuvo el proceso de desinflación. Y nos van a generar las interanuales los mismos altibajos durante este semestre. Pero bueno, es parte de ese ruido que yo comentaba que va a tener. Lo importante es mantener focalizado, ir bajando la inflación núcleo para que esté en línea con aquellos y después, bueno, en el largo plazo todo ese ruido de mes a vez se va reduciendo. Acá. Sí. Melina Manfredi, el cronista. Quería preguntarles por los indicadores de alta frecuencia de inflación para julio y si tienen algo para agosto, tanto en el nivel general como en el nivel núcleo, ¿cómo los están viendo? Julio claramente va a ser un desafío por lo que ya se conoce, ¿no? Me parece que no hay que hacer un análisis tan rígido de decir, bueno, estos bienes aumentaron de precios, no sé si ustedes lo han visto, que hay como una lista de 4 o 5 cosas. Bueno, sí, en otros meses hay otras cosas que aumentan, ¿no? Generalmente un proceso inflacionario es que en algunos meses algunos bienes aumentan, otros bienes no aumentan en ese mes y así sucesivamente, ¿no? Entonces la inflación se produce como un conjunto de una resultante de un montón de factores. Otro tema que también me parece que es interesante, que me parece que todos lo vamos a estar aprendiendo un poco juntos, es cómo juega Cava y Ciudad de Buenos Aires versus Nacional en la inflación de julio.
porque cuando uno mira algunos de esos ítems que se han estado circulando en la prensa, que han tenido aumento, por decir algo, expensas, es un indicador que obviamente en Cava y quizás también en Gran Buenos Aires tiene una incidencia en el índice de precios que es más alto que el que va a tener a nivel nacional. Entonces, me parece que estamos muy acostumbrados de los últimos años a mirar Cava y a mirar eventualmente Gran Buenos Aires como los indicadores de inflación, pero repito, una vez que tengamos una visión más amplia, aquellas cosas que de alguna manera indicaban un proceso puntual de inflación en un mes, nos damos cuenta que en realidad eran muy específicos de una ciudad puntualmente, ¿no? Yo vuelvo a repetir, en el mes pasado Córdoba dio 0,9 y San Luis dio 1 y Gran Buenos Aires dio 1,5, ¿no? 1,5. Entonces, hay una diferencia muy grande entre las distintas áreas. No obstante, dicho eso, creo que julio me genera ciertos interrogantes, pero bueno, la cuestión nuestra es mantenernos firmes en la posición de política monetaria, que independientemente de los shocks puntuales que uno pueda tener en un mes, aseguren que eventualmente la convergencia a los valores deseados. ¿Alguna pregunta más? Perdón, es una pregunta. Soy Luis Dinardo de la agencia Noticias Argentinas. En su exposición dijo que en el último trimestre se necesitaba una tasa de inflación inferior al 1% para lograr la meta. Y precisamente en el último trimestre ya hay autorizados aumentos de luz y gas, según las últimas audiencias públicas, y a su vez el gobierno ha dejado trascender que después de las elecciones va a aumentar también el transporte. Con esa perspectiva, le preguntaba si cree que se va a poder lograr esa meta por debajo del 1%. Gracias. Claro, es de nuevo lo mismo, ¿no? Primero, vale también la discusión entre Nacional y GBA. Hay que mirar esos aumentos, efectivamente, cuánto abarcan desde el punto de vista nacional, me parece que es un tema relevante, pero el otro es, Argentina va a tener que transitar un camino hacia una tasa de inflación mucho más baja, donde el resto de los bienes crece una tasa, o sea, nosotros estamos apuntando a una tasa de inflación del 5% en el año 2019. Entonces me parece que en algún momento, que por supuesto es nuestra obligación inducir que el proceso vaya a ese camino, pero vamos a estar viendo niveles de inflación que son más bajos. Y entonces sí va a haber algún reajuste en algún bien puntualmente que aumente un cierto porcentaje, pero lo que define la tasa de inflación es el conjunto general de precios de la economía. Entonces me parece que el tema de pensar, hay una inflación que tiene un cierto nivel y entonces que cualquier aumento tarifario en cierto sentido lo eleva por encima, es básicamente no tomar en cuenta el hecho que justamente lo que buscamos, y eso es lo que buscamos con la inflación núcleo, es bajarla por debajo de los niveles que Argentina ha vivido en los últimos años. Entonces, ese bajar la inflación núcleo a niveles mucho más bajos que los que tiene Argentina hoy es justamente lo que va a permitir que esos shocks se acomoden dentro del conjunto de la meta. Recuerden que en el gráfico que nosotros marcamos ya estaba considerado y estaba de alguna manera neteado el impacto de los precios regulados, ¿no? Entonces me parece que la respuesta a su pregunta es, bueno, si aceptamos que el proceso de desinflación va a implicar una desinflación importante de la inflación núcleo, entonces se va a estar abierto el espacio para ese reacomodamiento de tarifas que en algún momento el gobierno decida hacer. Acá, Leandro Gavín, de iProfesional, le quería consultar teniendo en cuenta la suba del tipo de cambio nominal de los últimos 2 meses, la discusión que hubo con el tema de la bicicleta financiera y demás. ¿Creen que ganaron la discusión finalmente con el mercado? Eso te lo dejo vos, Damián. A ver, no sé si ganar o perder una discusión con el mercado es el objetivo. Creo que habíamos en ese momento discutido 2 cosas. Si había bicicleta financiera y el tema del carry trade, que son 2 diferentes. Con respecto a la bicicleta financiera, es simplemente tener una ganancia financiera sin tener exposición al tipo de cambio, y eso lo podés saber en cada momento. No necesitas que se realice
el valor del tipo de cambio. Simplemente si de antemano vos podés convertir algo a pesos y a través de un mercado de futuros de cambio tener una ganancia en dólares superior a la tasa americana, eso es bicicleta, eso en ese momento ya habíamos visto que no existía. Con respecto al carry, los procesos de tipo de cambio son procesos no lineales, procesos que tienen volatilidad e incluso la volatilidad misma va cambiando a lo largo del tiempo. Lo que nosotros dijimos en ese momento es no se puede tomar un periodo de volatilidad baja o más baja que quizás el promedio como prueba de que en el futuro eso va a seguir siendo así. Bueno, eso sí creo que lo vimos. Y hacia el futuro el proceso estocástico del tipo de cambio continuará con sus características. No se trata de ganar ni de perder, sino de tener una visión hacia el futuro de con qué tipo de variables te estás manejando. Entonces, el que quiera tener una exposición al tipo de cambio y apostar al carry, que lo haga teniendo en cuenta que tiene exposición al tipo de cambio. Yo complementaría con que me parece que sí una lección que por ahí tuvimos de lo que ocurrió en las últimas semanas es que empezamos a ver cómo funciona un tipo de cambio flotante que sube y que baja, y que es muy importante yo creo que para el empresario que tiene un flujo de caja, parte de ese flujo de caja está expuesto al tipo de cambio. Entonces, él puede trabajar de dos maneras, dejando su posición al tipo de cambio abierta o hedgeando esa posición respecto al tipo de cambio. Pensemos, por ejemplo, un exportador. El exportador tiene ingresos en dólares y tiene costos en pesos. Entonces, él puede decir, no hago nada, bueno, está tomando una posición especulativa con respecto al dólar, porque está de alguna manera esperando a ver cuánto va a ser el valor del dólar cuando tenga que concretar su exportación. Pero en realidad no tiene por qué hacer eso. Él podría decir, bueno, yo hedgeo aquel flujo de exportación que tengo programado, lo voy a hedgear en el mercado, fijo cuál va a ser mi ganancia en pesos, cuál va a ser mi ingreso, porque ya fijo el tipo de cambio, mis costos son en pesos, mi cash flow está fijo en pesos. Cuando uno va a Chile, cuando uno va a México, ve que economía ya con tipo de cambio flotante muy consolidado, las empresas hacen mucho uso de ese tipo de herramental para fijar sus cash flows en pesos y de esa manera reducir significativamente el riesgo de su operatoria comercial. Entonces, a mí me parece que eso sí es, o por lo menos eso sí me gustaría que haya sido una lección de lo que ocurrió en las últimas semanas, pero no para el mercado, me parece que más para el empresariado que tiene esta exposición, me parece que puede trabajar con niveles de riesgo muchísimo más bajos. Dos breves. Sí. Quería saber cuándo o qué señal está esperando para volver o retomar la estrategia de recomponer las reservas que habían anunciado y qué lectura hacen, porque aparentemente a los analistas los han convencido del proceso de desinflación, porque ya mostraron que el sendero es descendente, pero si vos ves las expectativas de la gente, capaz midiendo por el indicador de la Universidad de Itela, la gente espera más inflación que lo que espera el mercado, ¿no? Sí, arranco con la segunda porque es un tema que se habla mucho en las reuniones que tenemos de banqueros centrales, que son las expectativas de inflación basadas en analistas de mercados y las expectativas de inflación basadas en encuestas a la población en general. Y el patrón que se encuentra en eso, repito, esto no es de Argentina, digamos, de la comparativa que tengo es que en general las expectativas de inflación que son basadas en encuestas al público en general tienen un componente muy fuerte de mirar hacia atrás. Muy fuerte de mirar hacia atrás, mientras que las expectativas basadas en analistas de mercados tienen un componente mucho más fuerte de mirar hacia adelante. Como un patrón, no es una opinión, no hago ningún juicio de valor, simplemente que aparentemente están mucho más correlacionadas las expectativas de inflación de encuestas con la inflación pasada. Y no ocurre lo mismo entonces me parece que eso de alguna manera en un proceso de desinflación vas a tener esta desconexión si este proceso, que por lo menos otros banqueros centrales me comentan que lo han observado, porque he preguntado tu misma pregunta en otros foros, ellos ven ese patrón. Respecto al tema de reservas, bueno, yo te diría que ya arrancamos de vuelta, ¿no? O sea, creo que fue el lunes la semana que viene, no el anterior, compramos 500 millones al Tesoro Nacional. Obviamente ustedes se acuerdan que nosotros en un momento habíamos comprado en el mercado. Claro, por eso voy. Iba eso. Nosotros, ustedes se acuerdan, hace un par de meses hicimos intervenciones en el mercado, ¿se acuerdan? Los 100 millones por día. Después, me acuerdo cuando llegamos a la última reunión aquí, que fue con el IEF, estábamos justamente y fue bastante centro de preguntas en ese IEF. A esa misma
tarde se produjo de alguna manera esa crisis institucional en Brasil o esas noticias en Brasil, me parece que es bastante prudente y nosotros de alguna manera nos corrimos para ver un poco qué era lo que ocurría en el mercado. Me parece muy prudente para un banco central cuando aumentan los niveles de incertidumbre, puede correrse a ver qué pasa. Y la verdad que en la semana pasada volvimos a comprarle $500 millones al Tesoro. Gran parte de lo que nosotros vamos a hacer en términos de recompra de reservas va a tener que ver con compras al Tesoro. Entonces, de alguna manera estamos calibrando y planificando y coordinando con ellos cuántos son los recursos que ellos van a tener para vender. En este momento, esa es la manera que estamos trabajando y no hemos hecho intervenciones en el mercado, como bien sabés, porque lo observás desde ese momento, pero nunca nos pusimos un tiempo para ese objetivo de reservas, lo seguimos manteniendo, creemos que es importante. Argentina tiene reservas como porcentaje de su PBI que son bajas en la comparativa internacional. Bueno, de hecho hoy hay una noticia puntualmente sobre esto, es que finalmente hoy de la mañana firmamos la renovación del swap con China, que también nos sirve a nosotros en ese sentido. Pero bueno, seguiremos calibrando en función de, digamos, de la disponibilidad de recursos para comprar en pos de ese objetivo, pero no ha cambiado nada, excepto que vamos calibrando la estrategia a medida que avanzamos. ¿Alguna pregunta más? Vendría bien explicarlo. ¿Qué tal? Florencia Vázquez del Banco BNP Paribas. Quería saber si a la luz del ciclo de endurecimiento de política monetaria que mostraron, si eso les genera alguna preocupación o si prevén alguna restricción en términos del manejo monetario en lo que se refiere a la dinámica o evolución del stock del LEVAC. Si eso les parece preocupante o no, y a la luz de ese debate, si pueden darnos alguna precisión sobre lo que esperan para el año que viene en términos de la autorización de emisión para financiar al Tesoro por parte del Banco Central. No sé si eso hay que esperar a la ley de presupuesto, pero calculo que la respuesta va a ser esa, pero por las dudas. Bueno, la verdad que estaba esperando que alguien preguntara las LEVACs, porque han sacado en todos los diarios, no sé, el Supermartes, el desafío, el test del Banco Central, nadie... la verdad que así que te agradezco la pregunta porque me permite un poco hablar de eso y me parece que es algo importante a clarificar. Las licitaciones, nosotros el año pasado decidimos mover a una situación con menos cantidad de LEVACs. El año pasado teníamos unas 60 y pico instrumentos LEVAC y este año, como ustedes saben, hemos ido a licitaciones mensuales, lo cual hace que haya solo 9 LEVACs en cada momento del tiempo. Y el motivo por el cual nosotros tomamos esa decisión es que queríamos darle más liquidez. Obviamente, si uno tiene un instrumento, hay 60 instrumentos del mismo instrumento a distinto plazo, es muy difícil darle liquidez y de hecho no lo podíamos hacer el año pasado. Entonces decidimos ir a una concentración en 9 instrumentos con una licitación mensual. Cada una de esas licitaciones, de hecho hay una hoy, el resultado de esa licitación para mí tiene contenido informacional cero. O sea, hoy se va a producir algo. El Banco Central va a elegir una tasa de corte, a esa tasa de corte el central va a expandir o va a contraer en esa licitación. Lo que ocurre en ese momento tiene muy poca relevancia o muy poca información. ¿Por qué? Se lo comento a los periodistas porque es como para, digamos, profundizar el análisis. Porque en realidad... si la gente quiere tener más o menos LEVACs o quiere cambiar su portafolio, es una decisión que puede hacer absolutamente cada día. Imagínense que alguien de alguna manera dice, a esta tasa de interés no quiero tener LEVACs, quiero tener otro instrumento, va a este mercado, ahora sí, muy profundo de LEVACs, donde tiene muchísima liquidez, puede hacer absolutamente deshacerse de sus LEVACs a la tasa de interés que está en el mercado cada día. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre puntualmente con las licitaciones específicas de LEVAC? Que a su vez están los pases. Entonces lo que ocurre, por ejemplo, que ha ocurrido en los últimos meses, es que los bancos lo que han hecho es básicamente posicionarse en pases o en LEVACs en la primera mitad del mes. En la licitación de LEVAC buscan generar numerales para hacer su integración de encajes.
Entonces lo que ocurre es que uno tiene una contracción en la base monetaria en la primera parte del mes, tiene una expansión asociada a la LEVAC y después una contracción en la segunda parte del mes. Es decir, que tiene de alguna manera como una suerte de serrucho, pero que simplemente tiene que ver con cómo manejan el efectivo los bancos, es decir, la integración de encajes, los bancos a lo largo del mes. Y muchos bancos en los últimos meses, puntualmente el mes pasado, eligieron eso, elegir hacer retornos en la primera mitad del mes, buscar numerales en la licitación de LEVAC, entonces la LEVAC expande, pero no es nada que sea diferente en la integración a lo largo del mes si uno lo toma de manera integral. Con lo cual, para aquellos que les gusta seguir los agregados monetarios, o digamos, lo que hay que mirar es cómo va evolucionando la base a lo largo del mes o cómo van evolucionando los agregados monetarios, pero después lo que pasa puntualmente, específicamente en una licitación, nos parece que tiene bastante menos relevancia. La verdad que lo vemos sí muy prominente en la discusión en los medios, pero a nosotros nos parece que es una importancia que no se correlaciona con verdaderamente lo que ocurre. Federico, y agrego, tampoco desde el punto de vista de tasa es algo tan relevante, porque también el Banco Central cada día puede, si quiere, y de hecho lo ha hecho bastante en este último tiempo, influir sobre las tasas de LEVAC del mercado. O sea que tampoco ahí hay una información muy relevante en el día de la licitación. Digo, para completar esta idea de que estamos un poco sorprendidos de tanto interés que hay por el día de la licitación. ¿Sí querés agregar? Es más, justamente con respecto a lo que decía Lucas, hay veces que cuando se anuncian los resultados de la licitación, el Banco Central subió la tasa o movió la tasa, cuando en realidad esa tasa está básicamente muy cerca de los niveles del mercado secundario imperantes en el momento de la licitación, con lo cual no hay un anuncio, no hay un contenido informacional en ese anuncio realmente. Creo que hay que seguir la evolución, en particular de las tasas, a lo largo del mes. Perdón, y respecto a la otra pregunta, que es entiendo que se refieren a las transferencias del Banco Central al Tesoro. Obviamente eso van a tener novedades cuando el Ministro de Hacienda envíe el presupuesto. Creo que ya más o menos en función de lo que ha ocurrido en estos últimos años está claro más o menos cuál va a ser la proyección hacia adelante. Muy bien. Bueno, la última. ¿Qué tal, Federico? Florencia Donovan, de La Nación. Hoy el dólar cerró 17.20. Quería saber cuál es la explicación, ustedes, qué pasó en el mercado cambiario, y al mismo tiempo, si realmente creen, lo dijiste un poco, pero si realmente crees que esta volatilidad que está teniendo el tipo de cambio, sobre todo ahora en julio, no va a tener ningún impacto sobre el índice de precios. Yo creo que, repito, la volatilidad me parece que es buena, no voy a especular por qué en un día puntualmente el tipo de cambio se mueve en un sentido u otro. Cualquier explicación que doy, que alguien quisiera dar, que sube, que he escuchado muchas, después al día siguiente cae y no sé dónde queda esa explicación, ¿no? Entonces, pero me parece que sí, que es muy sano esa volatilidad, y que esa volatilidad es lo que hace que se produzca la desconexión entre los precios domésticos y el tipo de cambio, que es lo que le permite al tipo de cambio cumplir su rol. Porque el tipo de cambio cumple su rol de reasignar los recursos y de hacer que la economía pueda absorber los shocks externos o que pueda tener un proceso de crecimiento balanceado, si efectivamente cuando se mueve el tipo de cambio los precios no se mueven. Y eso básicamente es un proceso que se va construyendo, que la verdad que nosotros, si uno lo mira estadísticamente o cuantitativamente, se ha producido una tasa mucho más rápida que la que hubiéramos imaginado nosotros en el comienzo de este proceso. Me parece que estas volatilidades que estamos viendo, que hemos visto en los últimos meses, me parece que siguen confirmando que ese proceso se va dando, y me parece que en ese sentido es muy, muy positivo. Bueno, listo, terminamos. Muchas gracias.